Nyama gue kuwe, mau pulau sekarang banyak kerana garati. Kalau sekarang banyak, aku sekarang banyak mau tidak mengalah terus. Mira que el jefe de nosotros expresó. Pero, disculpe. Yo lo escuché todo el tiempo. Se llama Pueblo Nuevo. Después de que sea vehicular. Pronto va a ser vehicular. Gente buena, trabajadora. No, no, paré. Desde y luego iba a Nico ya, mierda me que, udah hablando. Y luego ya con video como la víctima, ane video cuma dah unya hata deh, sih juga berat. Orang kerauh tu kerja dia orang kaya deh. Mungkin kalau kerja tak, mungkin juga nyone. Aku mungkin beli tu ni umur kerja, mungkin dia beli tu como mama kerja dah oni. Mungkin dia beli tu tata kerja dah, nyoba dah. Hodri mukirara, number na dige kan, nigon ni hota hi bitimene. Amora tabuya wonu ngara de bisata, dereni ma da bonne ma dari dino. Nyanje kore. Artibe mere mo. Hamro ga di hete be je kainga bi ni ko. O niero kainga. Ni kainga bi wana ane. Mu mele me ga ko bi nere matarna do ke si. Ni kainga bi wana ane. Ora krogon te, diga que viene da cámara ye. Que mulo de mi que todo es bueno. A mí lo que tengo ya, ni cobran hizo con fili igual. La mata. A un sí. Chuya de todo creo eso. Sirvi cordan ni que bani को दरबार में बहुत आदमी जगरा उड़ जाता कमरा सिर्फ ये नहीं भी कोई जगरा जाए कौती कहते हैं आपका होदर दिन तीन सीमेंट देते हैं तामे इमामी दास ने क्वीन दाए जंगया भी कितनी करा आने बानी को आता जे हबी कितने जगह भी कौती कहते हैं आपका मुंह क्या देता कर तीन बोरा मुंह में जो तीधा भी दिया हमें मुंह नहीं रहा ना तीन आवत दिया कर रहा हमारा आज ये तो भी आओगा ये कदर का सही रगा बतो ये हाथी बड़ी तो ये बताओ आवनी बानी का किधर ये भी क्वीन था अब वो के बानी का दरबार में इंगरा बरने में ना गिरा थे जे का हाथ है तो भी अक्कौती के हमारा को तो सिर्फ को मतलब निधीम क्या कहते पेंशनर के पोर में चुई गए हाथी जे का तोर सिर्फ नहीं गिरा गए अब मुँह ने बेकार है मुँह को नहीं Doanantere, borotere, bundere. Tribidite como pueblo, no como dirían. No estoy correcto, ni estoy correcto. Karate. Dongo que tanta gente se te. Ya me ni trae cota, puto. Ya que me ni trae cota, como si ya cae. Ya hay cota, puto. Ahí dice presidente de la República. ¿Cómo está, abogado? Mira acá en Obitiba en Obnet Brita gobernador Bahodrin que fuera militar de México mientras no viene presidente no va a hit no nada lo hit nunca corre esto no porque ni edre y corre que ya por va a correr ni danira abogado puesto vincular en esta abño to me da pani va a mirar me dan na irse me dan de ya hada cani जे ग्रोगन नीता में तुम में वक्रांग रे किरे वक्रा बगोती पानी बात करो मत जे हाथ लगाए जे गोंगर नौना तंग तब होता अब को तो जो no estoy de acuerdo ese nitre pueblo muntigüe ni agüe ni dir band que esta vez que voy a empezar a será de hora no correr hasta que ni arga porque ni hará debe haber nosotros ya mi toda la firma de cuen nive pueblo ve ñaga rega corre así mismo ana ñaga pero cuando no ahora me da guarda de todo se ñaga coin aba como da pueblo tira pedir muro para donde ne corre nive ne de no apoyar de breviti que sea un sábado amane ti hombre van a entender que es que no han que me vender tan una versión de grande de estoy montando a apoyar más dapat kerja dia komisi 3 bahasa
Comisión lleva abogono, nunca vi que abogono ni abogono, nosotros no hay nada. Entonces, cada vez porque paga Daniara y viene que no hay ni creo que. Y no hay primera vez abogono, si batita ni no te debe estar aquí venir creo que muere. Me moró abogono, si ni vas a retirar para atrás, a apoyar con los tinebas. Abogono, tinebas si van solamente vamos a invitar a los grupos que están en la casa que nos acompañen mañana y seguimos. Hasta que llegue el presidente. Y tú también tienes que estar atento de nivel. Si ni da corre, bueno, yo he visto ni el código rauta. Ni me dan mozo maro, bueno, esto es cuini. O sea, ni no ni da corre ni re, ni todo esto ni ya depende de vida de ni que te diga. Entonces ni no viaje a mí que para ya corre, me da porque está atento de nivel. Yo me da mozo me da pasa con esto no más cuini. Entonces ni tú entiendes cuando yo pago Britania, que están en Britania, cuidado, tiene que mirar de esto, no va a estudiar de esto ni nada con el bueno. Nosotros no es por primera vez hemos estado haciendo huelga por la misma cosa de siempre. Escribimos esa letra que está ahí el presidente y nosotros tenemos que hacer a respetar a ese presidente porque si ellos tienen plata para venir a hacer política, ¿por qué no tiene plata para venir a arreglar estos problemas? Y así que nosotros el pueblo que estamos aquí, todos los jóvenes, ya que los mayores armaron esto y nosotros los que estamos aquí nuevos, vamos a seguir, nos mantendremos aquí y tenemos que hacernos respetar. Y esa letra que está ahí, el nombre que está ahí, tiene que presentarse aquí, porque así... Ni un paso atrás. Ni un paso atrás, tenemos que mantenernos aquí. Por cuenta de la vida. Estos relajos ya está cansado, siempre lo mismo, no lo mismo, y a nosotros un pocotón de páginas parece un biblioteca en la casa. Esos relajos tienen que acabar, señores. Ustedes tienen que hacerse respetar. Sea quien sea, el presidente tiene que llegar. Llega quien venga, el presidente y punto. No tenemos que resolver. Vamos a seguir hacia adelante y que nosotros podemos. Que yo decía a la gente, si Nito viene y nos dice, yo soy presidente de la República, presidente de todos ustedes, por lo que yo me comprometo iniciar en los próximos 2 de enero, aquí está la firma, tenga esto, 2 de enero, cuente. Entonces, ya, pero es la palabra de él, ya, a él lo que, subalterno es más, yo creo que él envía esa comisión y después tal vez ni atiende. Gobernador, ya no viene, ¿por qué? Y es mejor que no atendamos con gobernador, porque ya gobernador se le escapó en la mano, ya no tiene la credibilidad, porque él confió a ese muchacho, a ese joven, y lo nombró como gobernador. Se descarriló ya la autoridad eso, entonces ya el gobernador pierde el control, inmediatamente pierde el control de manera que no tuvo el control, no tiene autoridad, ¿no?, de su ente, no controla su ente. Entonces tenemos que ser adultos, vamos a esperar, vamos a escuchar la ponencia de las comisiones que dice. Que el presidente manda mensajes, que el presidente no mantenemos cerrado hasta que él venga. 1.500 millones de dólares de construcción, de cual la 4ª puente en Panamá, un puente, segundo puente, tercer puente, 4ª puente, y después viene 5ª puente, pero nosotros sí tenemos que conseguir alguna migaja producto de sacrificios y de huelga. Y yo no esperaba de eso de este presidente, y eso es lo que voy a reiterar a este nuevo gobierno. Si esta lucha que ustedes se está enfrentando ahorita mismo se lograra, la idea es que los trabajadores deben ser de aquí mismo, no gente de afuera. Lastimosamente, nuestras autoridades que ellos no están pensando en eso. Ellos quieren con una chicha de tamarindo y ustedes se pongan contentos. Y quiero decirle, compañero, no puede ser que mi tío esté aquí. Nosotros todos llegamos a Pueblo Nuevo, a Guanare o a Cobare o qué sé yo. Así es. ¿Ve? Y todo, no solamente mi tío Clemente, aquí el muchacho Chele y este otro compañero que está aquí, el ex, vamos a estar siempre lo mismo y el pueblo no viene. ¿Por qué? ¿De quién es la necesidad? No es de Nito Cortizo. La necesidad es del pueblo nuevo. Siempre el mismo grupo. Aquí siempre ha llegado el mismo grupo. Los mismos muchachos, los mismos robadres. Y yo lo felicito, compañeros.
porque es verdad lo que usted dijo. Si hay un compromiso que él mismo dio la palabra, como nuestro presidente de la República, él debe venir a dar la cara. A dar la cara, no manda a estos manes que no tienen, no mandan pero ni en su casa. ¿Ah? No mandan ni en su casa, hermano. Entonces, nosotros como pueblo, yo soy parte de aquí. De repente usted dirá, Daniel vive en Cañaza, no tiene que pagar ni un puente. Pero yo voy a Yernia por allá o voy a Cobare. Entonces, yo creo, compañero Clemente, pasen el agua al pueblo. Si queremos algo, tenemos que luchar. Nada va a llegar suave. Nada es fácil en esta vida. Porque ninguna autoridad que ha estado nunca han hecho nada. Nunca han hecho nada. ¿Ve? Porque si el compañero era representante, pero él solo no puede hacer nada, ¿qué podía hacer? Pero los ministros de Estado, los diputados, toda esa gente que está en el poder, ahorita mismo tú no ves ninguno de esos aquí. Entonces yo creo, compañero, que si estamos peleando una causa, que no nos vayan a chifiar. Porque están mandando a alguien, como lo que nos pasó la vez pasada con la termoeléctrica. ¿Ve? Porque eso está latente. Entonces yo lo que quiero decirle, compañero, a ustedes, amigos, hermanos, sobrinos y sobrinas, tío y tía, si se va a mantener la lucha, tenemos que reforzar más el grupo. Tenemos que reforzar más el grupo. Porque los roadretos nos vamos, viene la juventud. Así que todos esos muchachos hay que invitarlos, a todos esos bichotres hay que invitarlos que vengan mañana aquí para que ellos vean que el pueblo está unido. Que el pueblo está unido y que ellos se lleven una expresión, que no nos habíamos unos 2 o 3 gatos aquí. Entonces nos van a mandar los antimotines, nos van a dar una pared y van por fuera. Entonces yo creo que debemos unificar más al pueblo. Y la gente de Cañaza, nosotros vamos a invitar más gente para acá. Más gente para acá y Cañaza y de otros puntos. Porque esta lucha no es nada más de ustedes, esta lucha es de todos. Igual lo que va a pasar ahí en Punta Peña con la gente de Oriente. El zarzo se lo está llevando el río. Pero ¿a dónde te ve la gente de Oriente aquí? Nadie. El que ha ido pasado por Oriente, ahí se ve. ¿Ve? Se ve cómo está ese puente. Ellos deben venir a apoyar aquí. Ellos deben venir a apoyar. Así es que, compañeros, yo me quedo con esto y felicitando acá al grupo que está en la lucha. Y yo estoy sumado aquí, tío. Y siempre lo he hecho. No hoy nada más. Siempre lo he hecho. Cuando nosotros estuvimos aquí en protestas como esto, tiempo de Martín Torrijos, cuando yo era honorable representante por básica general aquí, solo ente de Pueblo Nuevo, como 10 personas, pudieron lograr. Ahora, estudiantes de Higuerón, Malí, Cañaza, hasta Valle, está ahí. La gente, comunidad vecina, piensa que el problema de Pueblo Nuevo es de Pueblo Nuevo. Lo que dice él, ojalá que logre ese mañana. Yo quisiera que usted levante la mano que está de acuerdo en mantener la palabra que está en pancarta. Presidente, quiere ver presidente aquí. Levante la mano del presidente. Ok, ¿qué hora usted va a llegar? A las 10. A las 10, porque no llega a las 2 de la tarde. Que no llegue a las 2 de la tarde, esa es la debilidad más grande de nosotros. Ahorita se llenó, pero antes no había nada. A las 9 se está acabando la huelga. Entonces, eso no podemos practicar. Seamos serios, seamos adultos, seamos ejemplares de los niños, que está pobre niño está aquí y adulto está allá en la casa. Entonces, ¿qué? Así que cumplimos con compromiso. Nuestro presidente puede llegar presionando, pero que haya multitud de gente aquí, allá. Presidente llega inmediato. Pero ve Clemente Ramos Morino y Leandro Valdés no toma importancia. Así que ojalá que cumpla, invita a la gente de diferentes comunidades para que llene este mandato. ¿Okay? Y vamos a hacer un compromiso. A ver, ¿cuándo inicia, como dijo Chandú, cuándo inicia el proyecto? Si no hay, que tenemos que esperar 1 año, 2 años, mejor que venga el presidente a ofrecerlo. Muchas gracias. Nosotros estamos peleando por una causa igual y justa.
Cuando el pueblo se reúne así, no es porque quiere, sino porque algo mal está pasando. Con el respeto aquí al comando que tenemos, mi sargento, ¿verdad? El gobierno, nuestros líderes, nuestros presidentes, que nosotros mismos ponemos, cuando llegan allá arriba, lo primero que hacen, o cuando tienen que ayudar al pueblo, le dan la espalda, no nos apoyan. Entonces, esto es algo justo que estamos peleando. Igualmente nosotros en Rambala, Chiriquí Grande, de todo el distrito de Chiriquí Grande, estamos peleando por el desempleo que hay en el área. Yo de mi parte, yo digo esto, y lo he comentado con mi alcalde y el representante Víctor Atencio, no podemos seguir en esto. Este distrito ni en la comarca se ha hecho nada, no se ha hecho nada. ¿Dónde están nuestros líderes? Las autoridades principales como el alcalde, los representantes, que deben estar peleando por nosotros primero. ¿A dónde están? El pueblo no tiene por qué tirarse así, porque ellos son los primeros que tienen que llevar la batuta, pero no lo hacen. Entonces, mira, yo, juntamente con el señor Daniel y otro grupo, hemos formado una directiva, estamos peleando con la empresa CUSA y NINCO para que empleen el 80% de las personas que son de aquí, porque cada vez que ellos vienen, traen de allá afuera y nosotros de aquí, trozando ni para la patita ni para el pescuezo tenemos. Entonces eso se debe terminar. Así que yo digo una parte que sigamos, y eso que está allá se debe cumplir. Aquí no vamos a esperar y que viene el ministro, que lo de seguridad, que el de esto no. Aquí queremos es al presidente, a nosotros, para que dé la respuesta.